Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo del año 2026. Nosotros, bueno, la verdad es que tenemos una tradición bien larga de realizar una presentación, ¿cierto? Siempre desde el diálogo, fomentando este pensamiento respecto a la democracia y los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la verdad es que van en esta misma línea, ¿cierto? Hemos trabajado en varios seminarios con el PNUD y consideramos que todos estos informes tienen un aporte invaluable para la democracia, lo que necesitamos mucho hoy en día. Hoy traemos un tema que está bien en la palestra, conversaremos sobre uno de los temas que presentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el año 2025, titulado Hacia un sistema de seguridad pública en Chile, insumos y lecciones aprendidas de la experiencia internacional. A modo de contexto, el año 2025 se publica la ley número 21.730, la cual crea el Ministerio de Seguridad Pública, estableciendo un modelo de gobernanza multiactor y multinivel en esta materia. Dicho esto, se crea una nueva institucionalidad, ¿cierto? Se busca instaurar un sistema de seguridad pública que entiende la seguridad pública como un conjunto de instituciones, de entidades públicas o privadas que propenden a que el Estado asegure el orden público, una seguridad pública interior y también fomente la prevención del delito. Es por esto que, por ejemplo, se establece un Consejo Nacional de Seguridad Pública, un Consejo Nacional de Prevención del Delito, entre otras instancias. La verdad es que para el Centro de Estudios del Desarrollo es muy importante el poder dialogar de distintos temas que influyen en el cuidado de la democracia, sobre todo hoy en día que hay una polarización política que influye directamente en cómo la ciudadanía ve la democracia. Por lo tanto, para nosotros es un privilegio poder conversar de esta materia con los grandes exponentes que tenemos hoy en día. Le agradezco enormemente a todos quienes nos acompañan, especialmente a Valentina Salas, quien es jefa de gobernanza, disculpen, y territorio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien presentará el informe. También está José Ruiz, el ex jefe de División de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, quien comentará este informe, y a Vania Figueroa, quien es integrante del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias también a todos quienes están conectados. Cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando en el chat para que luego las resolvamos una vez terminadas las presentaciones. Le doy la palabra a Valentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Saludo a todos quienes se han incorporado a esta conversación. Quisiera partir agradeciendo al CED por invitarnos nuevamente a comentar un informe del PNUD, esta vez en una materia que es de alto interés ciudadano y es uno de los principales desafíos y preocupaciones del país, que es la seguridad pública. Quisiera también saludar en particular a Vania Figueroa del CED, con quien ya hemos estado compartiendo en otras ocasiones, y también a José Ruiz, que va a estar comentando este informe y los insumos y luces que nos entrega para los desafíos institucionales en el país. Voy a compartir una presentación que le pido al equipo si me puede ayudar a compartirla. Perfecto. Siguiente, por favor. Como mencionaba, este informe que, como bien decía Constanza, nosotros publicamos en el año 2025, se enmarca en una de las materias de más alto interés y preocupación para las democracias hoy en día, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano, ¿no? Tal como nos muestra un último informe regional del PNUD sobre democracia y desarrollo que se llama Democracias bajo presión, que fue lanzado hace algunas semanas en Uruguay, nos indica que la inseguridad es hoy en día uno de los principales desafíos institucionales y políticos, ¿no? Y acá en esta lámina ustedes pueden ver dos gráficos solo a modo de ejemplo que evidencian la importancia de esta problemática en nuestra región. Por un lado, que América Latina y el Caribe concentra cerca de un tercio de los homicidios a nivel global, pero al mismo tiempo esto no solo se trata de datos objetivos, sino que también la inseguridad a nivel de las percepciones se ha ido consolidando como una de las preocupaciones centrales en la región, ¿no? Tanto en la percepción de inseguridad en sí misma, pero también en la desconfianza en las instituciones del Estado que están mandatadas a garantizar la seguridad en todas las esferas del bienestar. Siguiente, por favor.
Pero también esto es claramente un fenómeno que observamos en Chile con sus propias particularidades. Chile ha venido experimentando en los últimos años cambios relevantes en las dinámicas de inseguridad y en las dinámicas delictivas, ¿no? Caracterizado en particular por un aumento en los delitos violentos y de algunos fenómenos particulares asociados al crimen organizado. Acá ustedes pueden ver algunos datos de fiscalía, ¿no? Del año pasado que nos muestran el aumento en la cantidad de secuestros y también en los delitos de extorsión. Pero estos no son los únicos aumentos en algunos fenómenos de la criminalidad, sino que también otros en cuanto a fenómenos como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, entre otros. Siguiente. Pero también, como mencionaba, la importancia del tema a nivel nacional tiene una dimensión muy relevante porque se ha vuelto muy protagonista en la agenda pública, ¿no? Y acá ustedes pueden ver una serie de datos secundarios que no son nuestros, pero que nos muestran la relevancia que tiene la seguridad en la agenda y en las conversaciones de las personas. ¿No? Por un lado, hay una alta percepción de inseguridad según los datos de la ENUSC en estas materias de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. Nos muestra que la percepción de inseguridad se mantiene considerablemente alta, ¿no? En el país, en particular, un 87,7% de las personas considera que la delincuencia ha aumentado en el país. ¿No? Y además la expectativa de ser víctima de un delito también es muy alta, ¿no? Pasando de un 52% a un 57%, que además es mucho más alta y muestra una brecha muy grande en cuanto a los datos de victimización per se, ¿no? Esta percepción de inseguridad y la posibilidad de ser víctima de un delito. Pero por otro lado, también se ha vuelto relevante porque, como mencionaba a nivel latinoamericano, en Chile también es el caso que hay una baja confianza institucional en las instituciones del Estado que están mandatadas a actuar en materia de seguridad pública, ¿no? Y también otras que están mandatadas a generar marcos normativos en la materia. Entonces no se trata solo de una desconfianza en las instituciones como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sino que también incluso en las instituciones policiales. Pero además hay también una percepción de que este tema, ¿no? Está abrumando a la capacidad estatal, ¿no? Y que el crimen organizado aparece como una de las principales preocupaciones para la ciudadanía, según datos acá también de una de las últimas encuestas CADE. La siguiente, por favor. Entonces, y esto ya lo mencionaba Constanza al principio en su introducción a la conversación, pero entonces, ¿cómo se aborda esta problemática? ¿No? Las problemáticas de seguridad a nivel comparado y por ser un fenómeno multidimensional tienen muchos abordajes y es necesario que sea así, pero uno de ellos tiene que ver con el abordaje institucional y es a lo que se refiere este informe propiamente tal. Y en Chile, en los últimos 5 años se ha venido discutiendo, y por supuesto, entre otras medidas, una aproximación institucional a los desafíos que conversaba con algunos datos que ponía sobre la mesa. En particular, el 2021 ¿no? Se presenta un proyecto de ley orientado a separar la función del Ministerio del Interior con las materias propias de seguridad, de poder separar esas dos funciones en dos carteras gubernamentales distintas que luego de una discusión legislativa larga, se crea el Ministerio de Seguridad Pública en 2024 mediante la ley 21.730 que ya hacía mención. Constanza inicia su funcionamiento en abril del 2025, ¿no? Es decir, un poco más de un año de funcionamiento de esta institucionalidad. Y la creación de este ministerio tuvo como objetivo dotar a la política de seguridad de una mayor estabilidad política, ¿no? En línea con lo que han venido haciendo otros países a nivel comparado, y agregar un enfoque mucho más especializado y técnico, reduciendo la exposición de la coyuntura en esta cartera. Pero esta ley, y esto es algo menos conocido, ¿no? Del abordaje institucional asociado a esta legislación, tiene que ver con el mandato también, y no menos importante, de la puesta en marcha de un sistema de seguridad pública, ¿no? Y este abordaje institucional es altamente importante y también va en línea con lo que han venido institucionalizando otros países a nivel comparado, pero sin dudas trae consigo también desafíos institucionales muy importantes. Esto porque los sistemas de seguridad pública
son estructuras de por sí complejas de gobernanza multinivel. Integran a instituciones de distinta naturaleza y alcance y que no necesariamente están coordinadas, con normativas, políticas y estrategias que buscan esta interrelación, de modo de garantizar la seguridad no solo bajo un enfoque de control del delito, sino que también de prevención y multisectorial y multinivel. Y por supuesto, para poder diseñar e implementar una estructura compleja como esta y nueva en el país, la experiencia comparada internacional resulta fundamental. Siguiente, por favor. Si puede avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, ahí creo que se está cambiando. No sé si se quedó pegado o... Ahí, perfecto. No, siguiente. Bueno, voy a continuar y ahí podemos ir viendo si se soluciona el problema de la conexión. Es en este contexto, entonces, en el poder entregar experiencia comparada para un desafío institucional importante y relevante como es el diseñar e implementar un sistema de seguridad en el país, es que surge el informe que hoy comentamos. No sé si quieren que espere que puedan volver a cargar la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces el PNUD a nivel global y particularmente en América Latina y el Caribe ha venido trabajando en materias de seguridad pública hace décadas, ¿no? Bajo el entendido de que la seguridad se entiende como la protección efectiva de los derechos de las personas mediante estrategias orientadas a prevenir la violencia, pero también a abordar sus causas subyacentes. En particular, desde un enfoque de desarrollo humano y convivencia pacífica que caracteriza al PNUD, la seguridad no solo debe responder entonces a amenazas inmediatas, sino que también abordar estos factores estructurales y también los emergentes, ¿no? Que afectan la vida en comunidad. Así, por ejemplo, se han generado una serie de informes regionales, tanto en las últimas 2 décadas en materias de seguridad pública, y también en paralelo, el PNUD ha brindado asistencia técnica a diversos países en 7 grandes áreas que quiero solo mencionar aquí de manera contextual rápidamente. Por un lado, en la generación de insumos para el diseño de políticas de seguridad ciudadana, ¿no? Promoviendo enfoques basados en la evidencia y en el fortalecimiento institucional. También en la generación de insumos para la gestión de información para decisiones estratégicas, promoviendo sistemas integrales de información que permitan anticipar dinámicas de violencia e inseguridad y orientar respuestas focalizadas. También poner al centro de las políticas de seguridad a ciertos grupos de la población que se ven afectados de manera diferenciada, como son en particular las mujeres y niñas, pero también las juventudes, ¿no? Que son un grupo muy importante en el abordaje de las materias de seguridad, tanto como una de las principales víctimas de las distintas manifestaciones de la inseguridad y la violencia, pero también como protagonistas en muchos casos de este tipo de dinámica. También por otro lado, y esto tiene mucha relación y relevancia para el trabajo que se ha venido haciendo en Chile en los últimos años y en particular a partir de la aprobación de la ley de seguridad municipal, también nosotros hemos trabajado a nivel regional en apoyar a los gobiernos locales para poder implementar iniciativas de seguridad centradas en las personas con participación comunitaria. Y también en relación a respuestas frente a formas emergentes de violencia y la reducción de esta. Es en el marco, ¿no? De la primera tipo de acompañamiento que realizamos, del generar insumos de diseño, que surge este informe al que voy a moverme ahora para hablar propiamente tal después de esta sección más bien introductoria. Entonces, nosotros elaboramos este informe en 2025 de modo a ofrecer insumos técnicos y aprendizajes internacionales que puedan ser de utilidad para el diseño y la implementación de este nuevo sistema de seguridad pública en Chile, ¿no? Que como decía, es una institucionalidad, un entramado institucional nuevo en el país y que requiere el poder ver qué componentes han tenido a nivel comparado y qué lecciones aprendidas y luces se pueden entregar
para la implementación en el país. No sé si soy yo o se ve como en transición las dos diapositivas. Quizás si se vuelve, se saca el de compartir y se vuelve a compartir, podemos intentarlo. Perfecto. Entonces, este informe, como les decía, tiene este objetivo de ofrecer insumos técnicos y aprendizajes internacionales para la implementación de este nuevo sistema en Chile, con un enfoque cualitativo basado en la recopilación y análisis tanto de la experiencia del PNUD, pero también a través de revisión documental y entrevista a actorías clave en tres ejes de análisis fundamentales de los sistemas de seguridad. Por un lado, la gobernanza de estos sistemas, las herramientas de gestión y los mecanismos de participación ciudadana. Esto analizando algunos casos que tuviesen cierta pertinencia contextual para el caso de Chile, y pero además donde existiera factibilidad de recopilación de información en estas materias. Siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, antes de partir con las lecciones aprendidas que nos deja este informe y que los invito a todas y todos quienes nos están acompañando en este webinar que lo pueden descargar desde la página del PNUD en Chile, es que me gustaría señalar cómo entiende este informe a partir de la visión del PNUD la seguridad pública. Y esto se hace en función de tres dimensiones complementarias para nosotros de cómo abordar la seguridad pública. En primer lugar, entender la seguridad pública como un derecho, ¿no? Y en consecuencia, al entenderlo como un derecho, garantizar la seguridad de las personas es una obligación del Estado, ¿no? Y en este marco, las políticas de seguridad de los Estados deben orientarse entonces a una gobernanza que proteja a la población frente a conductas violentas o delictivas que amenacen los derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la libertad, las garantías procesales y el uso pacífico de bienes, ¿no? Pero también se entiende la seguridad pública al hacer este análisis como un bien público. Es decir, la seguridad debe garantizarse para todas las personas, ¿no? Sin distinción, y que tiene como fundamento el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, ¿no? Orientado a poder proteger los derechos esenciales. Pero también para nosotros la seguridad es una condición para el desarrollo sostenible, ¿no? En tanto garantiza la protección de las personas frente a amenazas a sus libertades y a sus capacidades para el desarrollo y para poder llevar adelante sus proyectos de vida. Y así entonces se reconoce desde nuestra perspectiva la relevancia de la seguridad para el desarrollo humano sostenible, ¿no? Y por el mismo sentido, como los niveles altos de violencia armada, de crimen organizado e inseguridad es hoy en día una de las principales amenazas para el desarrollo y la democracia en la región, ¿no? Y también, y donde nuestro país no es exento a esto, generando impactos sociales que pueden perdurar a lo largo de las generaciones. Entonces, a partir de estas dimensiones, ¿no? Entendiendo la seguridad como un derecho, como un bien público, como una condición para el desarrollo, es que es importante analizar cómo este concepto, más allá de lo normativo, se transforma y se operativiza en una práctica institucional que es compleja, ¿no? Y que requiere ser operacionalizada a través de estructuras, actores y mecanismos específicos. Y para operativizarla desde el Estado, se requieren entonces, nos muestra la experiencia comparada, instituciones de seguridad de lo que se llama hoy en día instituciones de nueva generación, ¿no? Es decir, instituciones que se caractericen por su capacidad de adaptación ante los cambios vertiginosos en los contextos criminales, socioculturales y tecnológicos. Y para poder consolidar un sistema de seguridad alineado con las características de este tipo de instituciones, es fundamental que su funcionamiento se oriente en función de los siguientes principios, ¿no? Uno, en un enfoque basado en derecho, en cuanto a la seguridad es un derecho, pero que también esté centrado en las personas, es decir, priorizando sus necesidades y visiones de justicia y seguridad como pilares de las estrategias de seguridad,
Que las decisiones de estas instituciones estén fundamentadas en la evidencia para poder diseñar políticas que sean más eficaces, pero también que sean más adaptativas, ¿no? A las distintas realidades territoriales, pero también a los desafíos emergentes en materia de inseguridad. Por otra parte, en cuanto a la incorporación de la participación ciudadana, ya lo voy a mencionar en más detalle más adelante en la presentación, pero no solo en cuanto a a la inclusión de voces, sino que también en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia del actuar de este tipo de instituciones. Otro principio fundamental tiene que ver con la interoperabilidad y la innovación en el abordaje en las materias de seguridad, ¿no? Un desafío muy importante para los estados, no solo en Chile, sino que en toda América Latina, de poder tener sistemas de datos e información interoperables. Y también que tengan compromisos con cambios transformacionales, ¿no? Es decir, vinculando los desafíos de seguridad con los desafíos de desarrollo que permitan abordar las manifestaciones inmediatas, pero también las causas estructurales para que los cambios sean sostenibles. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo los países han abordado los sistemas de seguridad pública a nivel comparado en base al análisis que nosotros realizamos para este informe? Como mencioné, los sistemas de seguridad son estructuras de gobernanza multinivel compleja que buscan coordinar a distintos actores del ecosistema de seguridad. ¿Pero qué actores? ¿No? Y la experiencia analizada muestra que, de forma más tradicional, los sistemas nacionales de seguridad incluyen a los ministerios o secretarías específicas del área, como los órganos rectores de la materia, y a las policías y gendarmería como operadores de esta materia, o más bien lo que ustedes pueden ver en el lado derecho de la pantalla, es decir, el sector de seguridad ciudadana y el sector de la justicia penal. Sin embargo, dada la transversalidad del enfoque de seguridad que se ha ido adaptando en los países en las últimas décadas, varios países han ido incorporando otros actores que son relevantes, en particular los que tradicionalmente se denominan como el sector de la política social, ¿no? Es decir, actores vinculados con temáticas como educación, salud, urbanismo, infancia, entre otros, y que lo pueden ver aquí en la en la circunferencia más hacia la izquierda de la pantalla, pero también han ido adquiriendo importancia y un rol cada vez más relevante los gobiernos locales y más bien subnacionales, ¿no? Y la ciudadanía y la sociedad civil organizada en los entramados de los sistemas de seguridad, en tanto están en mucho mayor contacto con las preocupaciones y las experiencias en materia de inseguridad de las personas. Se suele decir esto, pero suena un poco sentido común, pero es cierto que son los gobiernos locales la primera cara, ¿no? Del Estado en distintas materias y las materias de seguridad no son la excepción. Por lo que este tipo de entramado de nuevos actores que entran a los sistemas de seguridad requiere una mayor articulación intersectorial, pero también multinivel, ¿no? Es decir, entre los distintos niveles institucionales, pero también con actores que no son del Estado, como la sociedad civil, la ciudadanía a pie, pero también el sector privado, ¿no? Que se ha vuelto muy relevante en el último tiempo. Entonces, solo para nombrar algunos de los actores que están incorporados, actores estratégicos en los sistemas de seguridad pública en la experiencia comparada, se pueden resumir en, por supuesto, las instituciones rectoras del Poder Ejecutivo, como los ministerios de seguridad o ministerios de justicia y seguridad, que en algunos países son una sola cartera, ¿no? O encargado de la conducción política y operacional de las materias. Por supuesto, las fuerzas policiales y de seguridad, ¿no? Encargadas tanto de la prevención como del control del delito. Los sistemas de justicia, en particular penal, junto con el Poder Judicial, las fiscalías, las defensorías, etcétera, que garantizan la sanción del delito y también el debido proceso. Los parlamentos, pues son claves no solo en la formulación de los marcos normativos, sino que también en la supervisión y en la fiscalización de la implementación de estos marcos normativos. Los ministerios sociales, ¿no? Que ya lo mencionaba, articulando la agenda de seguridad con la agenda de desarrollo. Los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad,
el sector privado, que ya lo mencionaba, y esto me parece sumamente relevante, porque son actores fundamentales en contribuir a la inversión en tecnología, por ejemplo, en la generación de oportunidades económicas para prevenir la violencia y el delito, también en generar condiciones, o más que generarlas, es en fortalecer condiciones para la resiliencia comunitaria, ¿no? Y el apoyo a la modernización en seguridad mediante soluciones innovadoras. Pero también la cooperación internacional, la academia y los centros de investigación se han vuelto actores fundamentales en los sistemas en cuanto generan conocimiento basado en evidencia, pero también los medios de comunicación de manera indirecta en cuanto son actores claves en la construcción de narrativas sobre seguridad y en la difusión de información en estas materias. Siguiente, por favor. Otro aspecto fundamental que nos muestra el análisis internacional en los sistemas de seguridad dice relación con los modelos de gestión y los instrumentos de coordinación y control. Creo que se sigue viendo como en modo de transición. Perfecto. Entonces, por la complejidad que adquieren estos sistemas de gobernanza multinivel e intersectorial, un aspecto fundamental dice relación con cómo se van a gestionar estos sistemas, ¿no? Y qué instrumentos de coordinación y de control van a tener para poder obtener el objetivo último, ¿no? Y uno de los modelos más recomendados y que se han venido utilizando en distintos niveles de sistemas de seguridad, tanto sistemas nacionales como intermedios y locales, para poder abordar la gestión eficiente de la seguridad pública son los modelos de centro de gobierno, ¿no? Que se han venido instalando a nivel comparado, que buscan dar dirección a la gestión gubernamental, mejorando la coherencia del funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y que incorpora una gestión estratégica, pero también incorpora otros principios que son fundamentales como el monitoreo, el seguimiento, para poder llegar al objetivo logrado. ¿Y a través de qué herramientas se lleva a cabo, a través de qué instrumentos, perdón, se lleva a cabo esto en particular? Aquí ustedes pueden ver en esta tabla algunos de ellos de manera resumida, pero nuevamente los invito a poder leer el informe en más detalle. En primer lugar, en poder tener que estos modelos de gestión tengan como objetivo una gestión estratégica. Suena redundante, pero no necesariamente es obvio, ¿no? Y esto quiere decir que tengan marcos transversales de planificación y estén basados en resultados y en el desempeño, ¿no? Con también mecanismos de priorización, de cumplimiento de meta, entre otros. Que también existan mecanismos específicos, prácticas e instrumentos de coordinación horizontal entre, por ejemplo, los distintos ministerios sectoriales, pero también vertical entre los distintos niveles del Estado e instituciones o organismos de la sociedad civil y actores privados. Como ya mencionaba, la importancia de poder incorporar funciones a este sistema de monitoreo y mejora del desempeño. Esto es fundamental en cualquier política pública. Esto acá no estoy diciendo nada nuevo, pero sí es sumamente relevante en las materias de seguridad pública, ¿no? Tanto por la importancia que tiene para la ciudadanía como también para el impacto directo que tiene en el bienestar de las personas y en su desarrollo. Y además, porque las dinámicas de la violencia, de la inseguridad y la criminalidad van evolucionando de manera muy rápida, ¿no? Entonces, acá es muy importante poder generar sistemas de monitoreo basado en evidencia que permita hacer un seguimiento estratégico de las distintas metas y poder ir tomando decisiones oportunas de ajustes que se requieran en estas materias. Por otro lado, también es importante la comunicación y la rendición de cuentas, ¿no? Que esto es fundamental también por la relevancia que cobra estas materias en las percepciones ciudadanas. En Chile siempre se habla de la brecha, ¿no? Entre las tasas reales de victimización y la percepción de inseguridad. Bueno, ahí las herramientas de comunicación y de rendición de cuentas no son lo único, pero son una herramienta muy importante para poder comunicar de manera transparente lo que se está haciendo y el avance en estas materias. Siguiente, por favor.
Les pido disculpas por los problemas que hemos tenido con la presentación. La probamos antes de entrar con el equipo, pero son cosas que pasan en la esfera digital. Así que les pido disculpas y muchas gracias por la paciencia. Bueno, para hacer realidad las características, ¿no?, de estos modelos de gestión, primero que todo es fundamental, y esto es algo que queremos reforzar, contar con un conjunto articulado de herramientas que permitan traducir los principios y los objetivos en prácticas efectivas en materia de seguridad. Y a nivel comparado se observa que esto implica disponer, y esto es clave, de instrumentos integrales que aborden todas las dimensiones del ciclo de políticas públicas en materia de seguridad. Y aquí me quisiera detener, para no repetir algunos aspectos, en cuatro de los que ustedes ven, de los seis que ustedes ven acá en la pantalla. Por un lado, la experiencia comparada muestra lo fundamental que es contar con una ley integral, ¿no?, en la materia, con un marco normativo integral que idealmente haya sido debatido en instancias de representación, es decir, en el Congreso, eh, para la estabilidad, la coherencia y la legitimidad de los sistemas de seguridad, ¿no? Este tipo de normativa define el marco conceptual que vamos a entender por seguridad en un sistema como este, cómo se va a estructurar, cómo se va a regular la coordinación, y también puede incorporar algunos lineamientos para los actores, ¿no? Pero esto es fundamental para poder tener un marco a nivel nacional. Luego, también algo que se vuelve fundamental para una buena gobernanza de los sistemas es contar con instrumentos de planificación, ¿no? Es decir, luego del marco normativo, bajar estos principios en un plan, en planes nacionales, que partan, ¿no?, de un diagnóstico claro del problema en seguridad y que definan objetivos y las líneas de acción, pero además actores responsables específicos de cada una de estas líneas y con indicadores y mecanismos de monitoreo importantes. Estos planes, en la experiencia comparada, luego tienden a replicarse a nivel regional y local para asegurar una mayor adaptación territorial, pero que sea coherente con los objetivos nacionales en la materia. Por otro lado, algo fundamental tiene que ver con los instrumentos de financiamiento, ¿no? Y que se establezcan mecanismos claros con los fondos permanentes que a través de los cuales se van a financiar estas líneas de acción, ¿no? Y que las responsabilidades vengan con el financiamiento adecuado para esto. Esto lo podemos discutir después en la conversación, pero hay un entramado muy grande en materia de seguridad hoy en día a nivel del marco normativo, y para eso es claro que se pueda contar con los mecanismos de financiamiento para mejorar la eficiencia, ¿no?, y poder alinear las acciones hacia los resultados. Y por último, quisiera enfocarme en el último tema que ustedes ven acá en la lámina, que dice relación con los sistemas de información y la gobernanza de datos. La experiencia también muestra que generar sistemas de información y de gobernanza de datos de alto nivel es fundamental, ¿no? En particular en tener plataformas integradas e interoperables para poder recolectar, procesar y compartir información sobre seguridad pública entre los actores y las instituciones pertinentes en cada caso, ¿no? Por supuesto, siempre respetando resguardando la privacidad, ¿no? Pero esto es fundamental em, para poder integrar información sobre delitos, pero también sobre factores de riesgo, es decir, cómo se van generando datos anticipatorios y de manera prospectiva en función de las distintas dinámicas, y también sobre las capacidades y brechas institucionales y territoriales, ¿no?, para poder ir adaptando las políticas de manera más focalizada. Siguiente, por favor. Y un último tema que quisiera destacar de cómo se han venido caracterizando los sistemas de seguridad a nivel internacional en el análisis que hemos realizado tiene que ver con la incorporación de espacios de participación ciudadana en este tipo de política, ¿no? Primero, porque, por supuesto, como en toda política es importante contar con las percepciones, visiones y experiencia de los titulares de derecho y de la comunidad en general, pero además porque como he venido mencionando, este es un tema de alta relevancia para las personas y donde los datos, los indicadores objetivos, digamos, no necesariamente son los únicos que importan, sino que también cómo las personas perciben y viven este tipo de desafíos en materia de violencia, de inseguridad, etcétera. Además también con limitaciones que pueden tener toma
recolección de datos más cuantitativas, etcétera, en este tipo de materia, ¿no? Entonces, en la implementación de los sistemas de seguridad se ha vuelto común abrir estos espacios de participación. Sin embargo, la manera en que esto se ha llevado a cabo ha ido variando, ¿no? Según las formas, mecanismos y y niveles de formalización que han tenido en los distintos países. Aquí se pueden observar tres grandes niveles o tres tipos, ¿no?, de incorporaciones. Por un lado, sistemas que han institucionalizado la participación ciudadana desde los marcos normativos, ¿no?, incorporándolo como principio rector, pero también como una obligación, ¿no?, de la norma en materia de sistema, y establecen lineamientos para su implementación en algunos casos. En otros niveles observamos casos donde hay más bien representación o inclusión en espacios de coordinación y decisión, que no necesariamente puede estar formalizado en el marco normativo, ¿no? Pero sí se expresa en espacios, en consejos, comités o mesas de trabajo interinstitucionales para facilitar el diálogo y la toma de decisiones. Y en general la participación suele ser mucho más frecuente en ámbitos de prevención y de convivencia. Y en un tercer nivel, la implementación de procesos y mecanismos específicos mucho más ad hoc, ¿no? Incluyendo instancias más bien informativas o consultivas, ¿no?, que van en momentos específicos de la política pública. Independiente del nivel, algo que se ha observado es que lo que se busca también con la participación, como mencionaba anteriormente, no es solo recoger las opiniones, sino que también incorporar el principio de rendición de cuentas como un componente clave para fortalecer la transparencia en la toma de decisiones, pero también la confianza ciudadana en cómo el Estado, ¿no?, y también los otros actores privados en el ecosistema de seguridad y que son parte de un sistema como este, están abordando esta problemática. La siguiente, por favor. Y bueno, hay una parte importante en el informe que a partir de la experiencia comparada entrega algunas luces para el proceso que se está viviendo en Chile de implementación del sistema. ¿No? Pero quisiera más bien ahí dejar a los comentaristas entregar sus perspectivas sobre la realidad nacional, pero sí quisiera cerrar antes de eso solo haciendo una síntesis de algunas de las conclusiones o tendencias que se observan a nivel comparado que son clave para poder avanzar hacia un sistema de seguridad integrado y de nueva generación. Por un lado, la importancia del liderazgo político desde los ministerios de seguridad pública o de seguridad y justicia, ¿no?, en resaltar la importancia que tiene de actuar de manera articulada, coordinada, interinstitucional y multinivel en materias de seguridad. Por otra parte, el rol fundamental que juegan las fuerzas policiales y de justicia y con protocolos y con control y supervisión. La importancia de la participación de los sectores sociales, ¿no?, de los distintos ministerios de educación, salud, desarrollo social, trabajo, etcétera, que son fundamentales para poder generar abordajes integrales, pero también sostenibles en el tiempo y que no solo respondan a las causas inmediatas. Poder generar espacios institucionalizados para la participación comunitaria, como señalaba, tanto para fomentar la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas. También generar mecanismos de gobernanza multinivel es clave y creo que ese es uno de los grandes desafíos. Tener un marco normativo claro con una adecuada distribución de competencias y nuevamente la importancia de los sistemas de información y de la interoperabilidad para poder tomar decisiones basadas en la evidencia. En suma, la construcción de un sistema de seguridad es una tarea compleja, es un desafío de gobernanza importante porque requiere estructuras coordinadas, participación, claridad normativa y capacidades técnicas, ¿no? Pero lo que nos muestra la experiencia comparada es que ese es el camino hacia donde se ha ido avanzando para poder pensar en soluciones integrales y que vayan de la mano con promover el desarrollo humano sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, por esta enriquecedora presentación. Sin duda hay mucho sobre qué trabajar y reflexionar. Ahora, respecto de los comentarios, le daré la palabra a José Ruiz para que pueda comentarnos que estime pertinente. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Muchas gracias también, Valentina, por la presentación. La verdad es que para los que no han podido ver todavía el informe, una muy buena presentación respecto, bien completa
de la manera en que se concibió esta colaboración al ministerio en su implementación. Yo creo que la verdad, y voy a referirme a dos cuestiones principales. Una tiene que ver en aquellas materias o componentes de este gran sistema de seguridad pública que se describen en el informe y que tienen un aterrizaje en lo que ha pasado en este tiempo, todavía queda por implementación, obviamente, y, y más detenidamente en aquellas cuestiones que tienen que ver con la colaboración público-privada y el rol del privado en el sistema de seguridad pública. La verdad es que quizá este informe es el principal y el mejor antecedente también temporal de lo que fue la instalación del sistema, tanto por la oportunidad, por el momento, como porque todos los componentes que fueron muy bien descritos tienen un correlato en algunas de las reflexiones que se tuvieron institucionalmente y que derivaron en medidas concretas y en algunos otros casos en reflexiones que todavía no han concluido y no han terminado o en un instrumento o en un producto o en una decisión institucional formal. Y yendo de lo más general a lo particular, también, y lo decía Valentina al final, la concepción de estos modelos de gestión o estas nuevas agencias de política pública de nueva generación que responden a problemas complejos, a wicked problems, ¿no es cierto? O sea, que en definitiva reconocen que las respuestas institucionales de política pública son respuestas que son complejas al mismo tiempo, que muchas veces contribuyen a gestionar problemas más que resolverlos y a mejorarlos continuamente, mitigando y reduciendo riesgos. Y esa es también un aprendizaje institucional y de la política. Yo creo que la misma creación del ministerio es el reconocimiento políticamente de esa necesidad de evolucionar de manera técnica la construcción de la política pública en seguridad. Y en eso quizá una de las primeras cuestiones que tiene el informe y que se recoge eh, es que todo sistema necesita un órgano articulador, ¿no es cierto? Que muchos de los sistemas que se estudiaron de los cuatro países y de Pernambuco, una secretaría técnica específica, acá en la estrategia bienal, en la instalación del modelo, gran parte de la estrategia, a ver, para hacerlo bien concreto, este sistema de seguridad en Chile tiene dos instrumentos de planificación de política pública. Uno es la política nacional, que tiene una duración de 6 años, y que es la carta de navegación macro, que tiene en Chile hoy día dos objetivos bien concretos, que son la reducción de los delitos violentos y la reducción de la sensación de temor de la ciudadanía, que también lo explicaba Valentina, que es una de las más altas, incluso en el mundo, de la percepción de inseguridad. Y la estrategia, el segundo instrumento es la estrategia bienal, o sea, en definitiva, vamos a tener una renovación, si así se estima, de 3 veces de este instrumento durante una política, y que el aterrizaje de las líneas de acción a indicadores, a objetivos, perdón, de impacto y de proceso. Entonces son dos instrumentos en definitiva de planificación clásico aplicados a la política pública. La misma estrategia bienal considera entonces y toma el órgano articulador con 3 secretarías, con una secretaría del sistema que incluso en la ley tiene un espacio institucional, que la misma ley, cuando crea el ministerio, crea una unidad estratégica dentro del ministerio que depende directamente del ministro, y con 2 subsistemas que también tienen sus secretarías articuladoras, que es el subsistema de seguridad pública y de prevención del delito, y que tienen correlato también en la institucionalidad. Como segundo elemento a destacar, y también lo mencionó Valentina, este modelo de gestión en red, ¿no es cierto? O sea, cómo uno instala una gobernanza tanto institucional y en la infraestructura en datos, que es lo que voy a hablar también después, que sea coherente con la necesidad de resolver un problema de política pública que es complejo, ¿no es cierto? Y este modelo de gestión en red involucra distintas instituciones, es multinivel, ¿no es cierto? Tenemos desde la ley hasta el reglamento del sistema, tenemos la creación de distintas instancias, algunas instancias de coordinación como se conocen tradicionalmente, hay algunas instancias de colaboración y ahí entra el mundo privado, el nivel estratégico nacional, coordinación interministerial, los consejos, el Consejo Nacional, ambos consejos de seguridad pública y prevención del delito, y en términos regionales, estratégico también, un nivel estratégico los consejos regionales, y si uno quiere, bajando al operativo ya a nivel local, los consejos comunales que ya existían y que la ley de seguridad municipal incluso los modifica un poco, formalizando
las mesas jurídico-policial, que son los que ahora se llaman comité operativo, que muchos municipios ya lo tienen, incorporando al Ministerio Público y también respondiendo sin haberse puesto de acuerdo, porque son discusiones que iban en paralelo a esta mirada más sistémica, ¿no es cierto?, de estos problemas. Otro elemento que toma también y que se describe bien en el informe, que con los grupos estratégicos, los GET de trabajo, que son tomados de la realidad de Pernambuco, se estrenan tempranamente en el sistema, y también el presidente Kast ahora anunció en la cuenta pública la creación de 7 fuerzas de tarea, que son instancias más bien flexibles de colaboración con objetivos concretos. O sea, son en definitiva herramientas de colaboración con el mundo principalmente privado, por lo menos para mencionar 3 que tocó presenciar durante el periodo pasado y que tuvieron objetivos concretos y que siguen funcionando. La Fuerza de Tarea de Robo en la Minería, que se creó en la Subsecretaría de Seguridad Pública con el Consejo Minero, la misma Fuerza de Tarea con los sujetos obligados de la Ley de Seguridad Privada para la implementación de la Ley de Seguridad Privada con objetivos bien específicos, ¿no es cierto? En definitiva, son instancias de coordinación al mediano plazo, corto y mediano plazo, no de largo plazo. Y, y la Fuerza de Tarea de Reclutamiento de Jóvenes para el Crimen Organizado, que derivó en algunas investigaciones y estudios también concretos acompañados por la Universidad Católica en la materia, y que han derivado también en reflexiones institucionales que pueden terminar en programas de prevención. Esa es la idea, que se formulen dentro de prevención del delito. Y como les decía, el presidente Kast mencionó estas 7 fuerzas de tarea. Como les contaba también, la gobernanza multinivel llega a una expresión territorial. O sea, conecta el sistema desde la visión más estratégica a lo que pasa también a nivel territorial, particularmente a nivel operativo en las comunas, y eso es relevante también cómo se alimenta el sistema. Si uno piensa, recogiendo la propuesta del informe, uno piensa que Chile estructura su sistema, lo está estructurando en la naturaleza del problema en 2 subsistemas, pero en términos de acción operativa, en otros 2 subsistemas, que son el subsistema de seguridad municipal y de seguridad privada, que son subsistemas coadyuvantes de la seguridad pública. Son componentes desde el punto de vista, si uno lo analizara por otra dimensión, por la dimensión operativa, son subsistemas que existen y que también están en un diseño institucional hoy en día. La planificación estratégica bienal con objetivos, metas, indicadores y, como les decía, también con objetivos de proceso y de resultado, de impacto. Un sistema de información integrado e interoperable. O sea, 2 ejemplos bien concretos. En Chile, en 2016, se crea el Banco Unificado de Datos, el BUD analítico, que todavía no opera completamente, ¿no es cierto? Y pasan cuestiones como, por ejemplo, que un reo escapó por la puerta con un certificado, ¿no es cierto?, del Poder Judicial el año pasado de un recinto penitenciario. Y también tenemos otra ley reciente, el sistema de personas desaparecidas, que todavía no entra en aplicación y que tenía un plazo de vigencia para ingreso del año pasado. ¿Y qué hace ese sistema? Justamente ese sistema informático, bajo uno de los principios también de la nueva institucionalidad en seguridad pública, que es el principio de interoperabilidad, es conectar la información que se tiene rápidamente. Sabemos que la búsqueda de personas, cuando hay personas desaparecidas, es fundamental las principales 48 horas. Es donde se produce, ¿no es cierto?, el cambio en el desenlace que puede suceder con alguna desaparición de personas. Y lo que hace es conectar el servicio médico legal, registro civil. Ahí tenemos 2 ejemplos de esfuerzos institucionales, primero normativos y después de desarrollo, de desarrollo informático y de capacidades que no han llegado a buen puerto, ¿no es cierto? Y un poco el diseño institucional, esperamos que esta nueva institucionalidad del sistema también se haga cargo de poder agilizar las soluciones de datos que permitan a este problema, que es complejo, a la autoridad tener una visión panorámica de lo que está pasando en el sistema, ¿no es cierto? O sea, y si lo llevamos a otras cosas incluso más profundas, el ciclo de vida del delito, qué es lo que pasa previo a delinquir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en la trayectoria
en las trayectorias juveniles, qué indicadores o datos tiene la administración hoy día que permiten llegar tempranamente a resolver problemas que pueden terminar en una situación de incorporación a la vida delictiva. Gestión basada en evidencia, importantísimo. Y ahí yo creo que tenemos una deuda, y quizás espero no estarme extendiendo mucho, ahí me dicen nomás, pero ahí yo creo que también tenemos una deuda que con el informe y con lo que se plantea de poder levantar un financiamiento, esto se conecta con la participación ciudadana, de iniciativas de prevención que tenga estándares técnicos exigibles. Hoy día todavía tenemos en Chile un sistema, salvo los programas basados en evidencia que existen y que están principalmente en prevención del delito, algunos otros en la Subsecretaría de Niñez, en Desarrollo Social. Tenemos un sistema de transferencia a los municipios que es principalmente eso, un sistema de transferencia, no es un sistema de validación técnica e iniciativa de intervención. Y tiene una lógica también llegar al ámbito territorial, a que esa inversión nazca desde la iniciativa comunitaria. O sea, tiene una lógica y una lógica potente, pero si uno no le anexa una validación técnica importante, en definitiva, son sistemas de transferencia de proyectos que muchas veces no tienen impacto. El fortalecimiento de capacidades institucionales también es un tema que se recoge y que, bueno, como les decía, seguridad municipal, seguridad privada, hoy día no estamos justamente en un momento en que se están fortaleciendo los dos subsistemas operativos. Y me paso, y con esto termino, a hacer un zoom, ¿no es cierto?, en aquellas cuestiones que es la acción privada para la mejora de la seguridad pública, ¿no es cierto? Y quizá es el primer momento en que en la discusión de seguridad pública se toma en serio aquella responsabilidad, pero no se mira solo desde el punto de vista del control. Hoy día, en distintos componentes de la política nacional, en los 6 ámbitos que tiene, no solo el mundo privado en su colaboración está en el ámbito de control, sino que también está en otras materias donde puede intervenir. Y lo tenemos, como les contaba, en las fuerzas de tarea, en iniciativas concretas de coordinación para la acción y la persecución del delito. Recuerden que los dos objetivos que les decía que tiene la política son la reducción de delitos violentos. Nosotros vivimos, si uno va y esto lo aterriza a los objetivos, por ejemplo, de resultados, nosotros vivimos un alza de la tasa de homicidio importante después del 2021, que tuvo un quiebre, va a la baja, pero todavía no llega a niveles prepandémicos. Tenemos como segundo elemento el intercambio de datos, de la información con el sistema. Hay un proyecto incipiente, pero muy efectivo dentro del ministerio y que también se conecta directamente con esto que se llama CITIA, que es un sistema de información de teleprotección con inteligencia artificial, que lo que hace justamente es dotar de una herramienta a Carabineros de investigación de muchos datos acumulados. Principalmente se ha utilizado para en la búsqueda de vehículos robados y la desarticulación de bandas de vehículos robados, y con inteligencia artificial le permite detectar patrones, identificar conductas y, en definitiva, hacer una desarticulación de bandas. Eh, con esa herramienta, Carabineros probablemente no persigue cada vehículo que pasa con una alerta de encargo y que entra a la autopista y que pasa por los lectores de patente, pero en definitiva, durante el primer año de la aplicación de ese sistema se lograron desarticular 14 bandas. Y ahí hay un elemento concreto. Están integrados los sistemas de los lectores de patente de los municipios. El año pasado entró COPSA en un convenio de colaboración, también en la lógica de esta nueva institucionalidad, la Asociación de Concesionarias de todas las autopistas. Hay una ley también, para que vean en la misma lógica, que se discutió durante los últimos 4 años en el Congreso, se aprobó el año pasado, que obliga a los contratos de concesión a tener medidas de monitoreo y sistemas de televigilancia que estén conectados a las policías. O sea, de nada nos sirve que en definitiva haya un gran panóptico de seguridad en una autopista, que en definitiva cuando se conecta a Carabineros tiene que la persona que está viendo llamar a Carabineros, como lo llamaría cualquier persona que detecta un delito o un robo de vehículo. Entonces lo que hace esto es integrar al sistema las capacidades que tiene el privado y en colaboración con ellos. Los contratos de concesión que hoy día están actualmente se tienen que modificar, tienen un plazo, y las nuevas bases tienen que incorporar ya esto. ¿Sí?
la suscripción de convenios y acciones conjuntas, como les decía también, no solo, por ejemplo, en sitios hasta COPSA, también está centros comerciales, eh, también dentro del plan ANEM, que se creó hace unos años, el plan antiencerronas de Carabineros, que ha sido muy efectivo, se logró incorporar también al gremio de aseguradoras. O sea, es cambiar la lógica en definitiva de que el privado tiene un rol y las medidas de seguridad que él toma son coadyuvantes al sistema público. Y finalmente, y en lo que a mí respecta, la institucionalidad también, y lo que más conozco de seguridad privada, imponen la lógica también de la discusión, medidas que refuerzan la complementariedad del sistema privado de seguridad que tiene cada recinto hacia la seguridad pública. Obligaciones como la denuncia en 24 horas de las entidades que están obligadas, la calificación de entidad obligada ya no es determinada por criterios muy rígidos, sino que la ley establece que es el riesgo para la seguridad pública, que producen determinadas acciones en un área concreta, la que determina las obligaciones, y eso cambia completamente la lógica en cómo planifica los dispositivos de seguridad o el gasto en seguridad que tienen las empresas, porque en definitiva lo ponen a disposición de un riesgo que también considera la administración que es un riesgo para la seguridad pública. Ya no solo es la pérdida, ¿no es cierto?, y la continuidad del negocio, la pérdida patrimonial. Eh, y finalmente, nombrar también dos cuestiones que no son menos relevantes, pero que también vienen a reforzar la lógica de la instalación del sistema de seguridad, es la seguridad en eventos masivos. Se crea una nueva regulación también durante los últimos años. Eh, en muchas partes del mundo, ojalá no pase acá, la amenaza en riesgo en eventos masivos ha derivado también en conductas terroristas. O sea, y yo lo digo, cuando lo digo, la gente siente que soy un alarmista, pero en definitiva el mundo avanza también a protegernos de distintos riesgos que suceden justamente cuando hay situaciones de aglomeración. Eh, y como último punto, la incorporación también más formal de la academia y los centros de investigación en la creación de política. En definitiva, el sistema tiene dos principios, ¿no es cierto? El sistema chileno fundamentales que atraviesan todo el diseño de la nueva institucionalidad, que son la interoperabilidad y se me olvidó, y la interinstitucionalidad. Y el ministro siempre decía que, que la interinstitucionalidad no era coordinación solamente, porque en definitiva implicaba que el sistema tenía objetivos propios que no solamente eran los objetivos de las instituciones que lo conformaban. O sea, que el todo, al ser un sistema, es más que la suma de las partes. Y llegar a esa reflexión y construir sobre esa reflexión probablemente requiere de que la seguridad sea, y por eso los instrumentos de planificación, una política de Estado, pero que también esté acompañado por las reflexiones más relevantes que se están dando hoy día en el mundo para resolver este tipo de problemas. Y eso yo creo que también es un reconocimiento tácito a lo que ha sido el aporte de la academia y a lo que debiese ser cada vez más profundamente y de los centros de investigación en el diseño de política. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, José, por tus comentarios. Muy importante, ¿cierto? Desde un sistema de integración, que los temas de seguridad también se analicen desde un punto de vista multicausal. Ahora le doy la palabra a Vania Figueroa. Bueno, buenas tardes. Un gusto saludarles a todos. Yo creo que José ya lo dijo todo. Así que yo solamente voy a redondear algunos puntos que me interesa destacar acerca de cómo el Centro de Estudios del Desarrollo analiza, recibe este informe y lo incorpora dentro de su visión, ¿no? Y lo primero que quiero hacer es invitarlos fuertemente que si no han leído este informe, lo hagan. Es un informe muy claro que nos otorga una visión muy, digamos, integral, diría yo, de uno de los desafíos más urgentes que tenemos en nuestro tiempo. De hecho, hoy se dio a conocer la nueva encuesta CEP, donde se vuelve a ratificar lo que ya han mostrado otras encuestas, ¿no? Que la seguridad sigue siendo el tema más urgente de nuestro tiempo. Y este informe, en ese sentido, es una invitación a que pensemos en la sociedad donde queremos vivir, ¿no es cierto? Pensar en una sociedad donde las personas se puedan desarrollar libres de miedo y desarrollar plenamente sus proyectos de vida. Hoy día eso
pareciera estar bajo una amenaza que se percibe en crecimiento, ¿no? Valentina en la presentación mostraba, ¿no es cierto?, las estadísticas que corroboran esto. José mencionaba, ¿no es cierto?, la alta percepción, ¿no es cierto?, de inseguridad que tienen las personas en Chile. Por lo tanto, esto, sin lugar a dudas, está afectando la vida de las personas. Entonces, nosotros desde el Centro de Estudios del Desarrollo entendemos y compartimos la visión del informe del PNUD sobre que la seguridad pública no puede seguir siendo concebida como un problema policial o de control del delito. En ese sentido, la nueva institucionalidad y la nueva política recogen también, creo yo, esa visión, donde la seguridad ante todo es un derecho humano y también desde el CER lo entendemos como una condición indispensable para el desarrollo sostenible. Entendemos que sin seguridad la libertad evidentemente se restringe, la confianza se erosiona y es algo que también lo mencionó Valentina, ¿no es cierto? Los niveles de confianza, sobre todo en las instituciones, en Chile hace mucho tiempo que van a la baja y el no abordar, ¿no es cierto?, de manera integral la seguridad sigue minando esa confianza y en ese escenario la democracia, que es algo que nos importa promover, ¿no es cierto?, y cuidar en el SET, también pierde calidad, ¿no? Entonces es un tema demasiado urgente. La violencia, el crimen organizado, crimen que no estábamos acostumbrados a ver en nuestro país o no era tan evidente, a lo mejor estaba ocurriendo y no lográbamos percibirlo, ahora sí lo percibimos y eso aumenta, ¿no es cierto?, la percepción de inseguridad y esto afecta evidentemente la tranquilidad de las personas, la cohesión social, la convivencia democrática y las oportunidades de desarrollo, sobre todo territorial. Em, y en ese sentido, al comparar, ¿no es cierto?, las recomendaciones del informe y ver la estructura de la nueva institucionalidad, quedan algunas preguntas, al menos a mí me quedan algunas preguntas acerca de cómo efectivamente la política nacional, ¿no es cierto?, en materia de seguridad pública se va a implementar de manera efectiva escuchando a los territorios. ¿Ya? Es diferente, ¿no es cierto?, tener a los territorios en un organigrama y luego demostrar efectivamente cómo se están incorporando, ¿no es cierto?, la percepción ciudadana en esos territorios específicamente. Y ahí también el informe del PNUD tiene una alerta, ¿no?, respecto a cómo se está garantizando la participación ciudadana en la construcción, ¿no es cierto?, de las distintas estrategias de abordaje para la seguridad pública. Entonces, en ese sentido, aún así nosotros como SET vemos que hemos dado un paso, yo creo que la mayoría de la ciudadanía así lo percibe, ¿no? Crear una nueva institucionalidad permite una serie de funciones, de coordinar una serie de funciones, una serie de capacidades que antes no estaban siendo coordinadas. Esa es la expectativa, ¿no? Y es una forma también de construir una política o abordar una problemática que tiene desafíos particulares que necesitan de esa coordinación, que necesitan de instituciones que sean robustas, ¿no es cierto?, sólidas. Y en ese sentido, este Ministerio de Seguridad Pública creo que constituye un avance significativo en esa línea. Ahora, el mismo informe del PNUD, ¿no es cierto?, muestra que la experiencia comparada, ¿no es cierto?, enfatiza sobre la calidad institucional, pero enfatiza sobre que esta calidad no depende únicamente de crear nuevas estructuras, ¿ya?, sino que depende de la capacidad de coordinar eficazmente esos esfuerzos, que son diversos, ¿no es cierto?, y actuar con una visión estratégica compartida. Y si comparamos las institucionalidades que se han creado recientemente, por ejemplo, pienso en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Innovación, vemos que la coordinación interinstitucional sigue siendo un problema y uno podría pensar, a la luz de lo que nos muestra este informe, que esto también es un riesgo, ¿no? Que se ve en esta institucionalidad. Evidentemente, es muy pronto para evaluar ese desempeño de coordinación, pero es una amenaza, ¿no es cierto?, que está latente y el mismo informe advierte, ¿no es cierto?, de los riesgos de fragmentación entre la prevención y el control, ¿no es cierto? Tenemos estas dos subsecretarías y el informe muestra claramente que es necesario tener mecanismos permanentes de articulación que permitan integrar no solamente la función de estas dos subsecretarías, sino que articular también
la seguridad, ¿no es cierto?, con la educación, con la salud mental, con el desarrollo urbano, con la protección social, con el fortalecimiento comunitario. Y eso se ve un desafío bastante grande y bastante enorme, ¿no es cierto? Y a ese desafío le sumamos, ¿no es cierto?, la perspectiva territorial, porque coordinar todo eso en Santiago no es lo mismo que coordinar todo eso en Puerto Montt, por ejemplo, porque las necesidades van a evidentemente cambiar y los énfasis tienen que cambiar. Entonces, ahí el informe también nos alerta, ¿no es cierto?, sobre la capacidad de anticipación y de flexibilidad, ¿no es cierto? Valentina hablaba de la capacidad de anticiparte, la capacidad prospectiva, ¿no es cierto?, de decir qué es lo que viene y ya anticiparnos. Y ahí José también hacía un énfasis sobre digamos, participación que tiene la academia, los estudios, ¿no es cierto?, en ese escenario. Y cuando uno ve la nueva institucionalidad y la política, ¿no es cierto?, y las recomendaciones del PNUD, no logro visualizar claramente dónde está la participación, por ejemplo, del mundo académico claramente establecida. No la veo claramente establecida más que o sea, la declaración que el ministerio puede encargar estudios. Y bueno, cualquier ministerio puede encargar estudios. Eso no es una participación em, que es periódica, vinculante, ¿no es cierto?, formalizada, y eso también es algo que puede ser preocupante porque la seguridad es imposible que se construya desde una sola institución, ¿no es cierto? Se construye desde un Estado, ya lo mencionaba José, ¿no es cierto?, un Estado que sea capaz de coordinar estas capacidades y desde una sociedad, ¿no es cierto?, que sea también capaz de generar confianza y colaboración. La generación de confianza y la generación de colaboración tampoco las veo muy claras, ¿no es cierto?, en la institucionalidad y en la política. Ahora, otro punto que mencionó José, que yo también quisiera recoger, es el punto sobre las decisiones basadas en evidencia, ¿no? El ideal, las sociedades democráticas enfrentan una tensión permanente entre la urgencia de actuar frente a un problema y la necesidad de hacerlo correctamente. Y en materia de seguridad, esa tensión suele abrir respuestas que son improvisadas, ¿no es cierto?, que responden, por ejemplo, a presiones mediáticas o soluciones que son simplistas. Y a menudo el discurso público pareciera retroceder en esa dirección, ¿no? En esas respuestas fáciles, rápidas, ¿no es cierto?, que no están sustentadas en evidencia, y cuando se analiza la evidencia, evidentemente se va en el sentido contrario. Entonces, uno de los principales aportes, eh, o que a mí me resonó más del informe, ¿no es cierto?, es recordar, porque vale la pena siempre recordar que las políticas públicas deben sustentarse en evidencia y no en intuiciones, ¿no es cierto?, que no tengan mayor fundamento. Y en ese sentido, eh, es necesario avanzar hacia una gobernanza de datos que sea interoperable, ya lo había mencionado José y también Valentina, pero quiero darle un énfasis respecto a que estos datos que sean interoperables entre las instituciones deben permitir no solamente comprender los delitos, ¿ya?, sino que también los factores sociales, económicos y territoriales que generan la vulnerabilidad, que es un enfoque un poco distinto, ¿no? Y que también lo plantea el informe. Entonces, la evidencia no surge espontáneamente, requiere capacidades permanentes de investigación, de evaluación y de innovación. Y eso precisamente no lo veo muy claro porque la participación de la academia, de los centros de pensamiento, de las instituciones científicas, aparte de ser reconocidos como socios estratégicos del sistema de seguridad pública, no logro visualizar bien cuál es su participación. Y creo que eso es un problema que tenemos en esta nueva institucionalidad y no solamente, o sea, en esta institucionalidad y en las otras institucionalidades. También estamos permanentemente con un problema de poder transferir, ¿no es cierto?, el conocimiento y que se transforme y que insume toma de decisiones y políticas públicas. Eh, y en ese sentido creo que una cosa que nos está debilitando en Chile de manera permanente es construir esta infraestructura de conocimiento, en este caso aplicada a la seguridad, que sea capaz de generar información de calidad, ¿no es cierto?, de evaluar los programas
como externo, ¿no? Porque no se puede evaluar la propia institucionalidad, ¿no es cierto? Y ese es el rol que cumple la academia a través de los estudios, ¿no es cierto? Evaluar programas, anticipar riesgos, identificar soluciones que sean efectivas. Porque en el escenario que nos estamos moviendo, la investigación interdisciplinaria es súper importante, ¿no es cierto?, para la innovación pública y para que el aprendizaje institucional sea continuo. Y creo que esa es una de las cosas más que me resuena de este informe. Por otro lado, también quisiera mencionar lo que tiene que ver con la participación territorial, los distintos desafíos de seguridad que se manifiestan de manera diferente, ¿no es cierto?, en los territorios. Lo que enfrentan las comunas rurales versus lo que enfrentan los centros urbanos. Y también las regiones que son fronterizas, ¿no es cierto? Y difieren muy fuertemente de lo que pasa en la región metropolitana. Entonces, me vuelvo a preguntar también, y tengo la inquietud, si la forma o la estructura de esta nueva institucionalidad logra abordar la descentralización que es necesaria para la toma de decisiones. Si las personas que están poniendo sus visiones en la mesa para que se construya la política tienen la visión regional o todas las personas están concentradas en los centros urbanos, eso también es importante de analizar. Y quiero culminar también con algo que desde el SET nos preocupa y hemos generado harto debate al respecto, que tiene que ver con la participación ciudadana. Y la participación ciudadana no puede limitarse a mecanismos que sean informales o esporádicos. Y tampoco logro ver claramente en la nueva institucionalidad y en la nueva política nacional cómo se integra la ciudadanía más que una consulta al año que me parece que es completamente insuficiente. Tampoco me queda muy claro cómo van a funcionar, y de hecho alguien lo pregunta en el público, ¿no es cierto?, cómo van a funcionar los consejos comunales, regionales. No tengo mucha claridad de la efectividad de lo que está propuesto, y eso, no quiero sonar pesimista, todo lo contrario, creo que es un avance en la institucionalidad, pero esos puntos creo que son relevantes y el informe lo menciona, ¿no es cierto? También la rendición de cuentas, ¿no es cierto? Y cómo la ciudadanía, que finalmente es la que financia a través de sus impuestos toda la institucionalidad, cómo puede, ¿no es cierto?, monitorear, participar y cómo puede efectivamente influir en cómo se está abordando la seguridad. Me parece que es importante debatirlo. Y el gran ausente, no gran ausente, pero es un elemento que tampoco lo veo claramente, es cómo la seguridad incorpora elementos que son importantes como la desigualdad de género, por ejemplo, eh, de manera más de manera más vinculante, diría yo, en lo que está establecido en la política. Entonces, finalmente, para terminar mi comentario, creo que es un avance la nueva institucionalidad. Nosotros desde el SET compartimos la visión que plasma este informe en particular sobre la seguridad como derecho humano y condición necesaria para el desarrollo sostenible. También compartimos la necesidad de instituciones que sean más sólidas y que colaboren en la resiliencia, ¿no es cierto?, de los territorios desde el punto de vista de la seguridad. Y finalmente creemos que la participación ciudadana es sin duda algo que es fundamental para que podamos construir un país, ¿no es cierto?, donde el derecho a vivir sin miedo sea la base del desarrollo humano sostenible, sea la base de la cohesión social y de la calidad democrática. Con eso finalizo. Muchas gracias, Vania, por tu comentario. También pusiste en la palestra muchos temas importantes, por ejemplo, la descentralización. Ahora, en honor al tiempo, vamos a pasar a las preguntas. Yo tenía una pregunta desde el principio, así que voy a aprovechar de hacerla al tiro, que es básicamente, ¿cierto?, considerando esta crisis de confianza institucional, hacia la institucionalidad de la ciudadanía, ¿cierto? Y esta tentación regional que ha tenido Latinoamérica por estas soluciones más autoritarias, ¿cierto?, por medidas más populistas, que se centran mucho en el punitivismo.
¿cierto? ¿De qué manera consideran, ¿cierto, Valentina, José, Vania, que este enfoque de multicausalidad y de seguridad, ¿cierto?, centrada en las personas, puede volver o reconstruir esta legitimidad del Estado y evitar, ¿cierto?, que esta demanda de seguridad produzca a la larga una erosión de las garantías democráticas? ¿Vamos a tomar todas las preguntas o vamos a Ya una por mejor una? sí, voy a aprovechar, las voy a Perfecto. leer todas porque de pronto puede que tengamos más de algún punto en común. Juan Carlos Espinosa pregunta, ¿se ha pensado en el futuro migrar a una gestión por procesos y no continuar con los hilos verticales estancos? Ello resolvería mejor la coordinación, la eficiencia y la eficacia. Inés Nicomán consulta, ¿los comités operativos reemplazan los consejos comunales? Porque en el reglamento de la ley 21.730 se anuncia, se habla de los consejos comunales. Inés agrega, la ciudadanía asocia carcelaridad con éxito en la seguridad pública. Los planes de seguridad comunal no se cumplen y son muy básicos, no hay monitoreo, no hay seguimiento. Juan Carlos agrega, la gestión por procesos debería abordar correctamente la fragmentación entre la reinserción y la prevención, pues el proceso tiene como foco el usuario final y los hilos verticales miran hacia adentro, no ven hacia el usuario final. Vargas Aguirre señala, estos elementos han sido señalados desde hace muchos años, no obstante hay elementos culturales a nivel de administración del Estado y funcionamiento de la política que no han permitido los cambios. Por ejemplo, fue diseñado el BUD el año 2012, hace 14 años, pero aún no se logra la interoperabilidad y la interinstitucionalidad. ¿Cómo generamos cambios culturales? Le doy la palabra a Valentina, Vania o José. Si quieren, vamos al mismo orden en el que comentaron, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias Constanza y también a todos quienes hicieron preguntas muy interesantes, no de fácil respuesta, pero también quisiera tomar estos minutos para comentar, para intentar abordar algunas de las preguntas, pero también quisiera agradecer muy particularmente los comentarios de José y de Vania, muy interesantes. Creo que esta es una conversación que podríamos extender por mucho rato y que me parece súper pertinente. Y quizás voy a partir con algunas reflexiones en función a tu pregunta, Constanza, y algo que mencionó José. Yo creo que es sumamente importante partir señalando que a veces se ponen en contraposición las medidas reactivas, punitivas, con las medidas de prevención. Y yo creo que tenemos que salir de ese debate y entender que estamos hablando, como decía José, de un problema complejo, ¿no? Y primero, señalar que el control y la sanción del delito es muy importante, ¿no? En un Estado de Derecho, pero no es lo único, ¿no? Y es ahí muy relevante el poder entender, como decía José, que la seguridad pública es un problema complejo y que por tanto requiere gestión y no solo reacción, ¿no? Y no solo medidas a actos o particularidades específicas, ¿no? Sino que tiene que ser mirado desde una perspectiva de política pública. Y yo creo que eso es lo que se ha avanzado en el último tiempo y también hacia dónde han avanzado los distintos países. Y acá me atrevería a poner una mirada que no conversamos, pero porque hablamos como, ¿no?, de la institucionalidad, de los distintos niveles, todas estas palabras complejas, impronunciables de la interoperabilidad, intersectorialidad, multinivel, pero hay otra que tiene que ver con lo transnacional, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de un problema que es tan complejo que no solo requiere actores en la esfera nacional, sino que también requiere colaboración, coordinación y cooperación entre los distintos estados, ¿no? Y eso me parece sumamente de ponerlo sobre la mesa em, cuando hablamos de materias de seguridad pública. Quería también comentar algunos otros aspectos que se mencionaron en la conversación. Quisiera como hacer una mención a algo que decía José que me parece muy relevante, que tiene que ver con la corresponsabilidad en materias de seguridad pública y el rol que tiene el sector privado, los actores privados, o también decirlo de otra manera, las empresas,
¿no? En esta materia. Y que yo creo que José lo decía muy bien y él conoce esta materia mucho mejor que yo, ¿no? Pero que lo decía también que va mucho más allá de la productividad, ¿no? Que pasó ese nivel y también pasa el nivel de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que la corresponsabilidad de las empresas es súper relevante porque son actores importantes en todo el ciclo de políticas públicas y de gestión de la seguridad, incluso en materias de inteligencia y de datos, ¿no? A nivel comparado, en América Latina en particular, hay experiencias que han mostrado cómo las empresas son sumamente importantes para poder generar mapeo de datos, ¿no? De instancias de inseguridad, de factores. En muchos casos hay empresas, por ejemplo, de proveedores de, no sé, voy a poner un ejemplo, de bebidas o cualquier otro tipo de la industria alimentaria que tienen acceso a territorio donde muchas veces instituciones del Estado no tienen acceso, ¿no? Entonces es sumamente importante entender ahí el rol que pueden jugar, ¿no? No solo como financiamiento a ciertas iniciativas, ¿no? O solamente porque les genera un incentivo en materia de productividad, sino que porque son realmente importantes en todo el ciclo y son un actor que en muchos también áreas tienen confianza comunitaria, ¿no? Y son también vectores importantes de implementación de políticas. Y creo que ahí es muy importante tener esa mirada, ¿no? Que también son fundamentales, lo decía José, no solo las medidas de control, sino que también de prevención y de inteligencia. Me parece que eso hay que señalar. Y otro punto que me parece relevante, se menciona algo en el chat, pero que Vania también lo mencionó, que tiene que ver con lo territorial, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío sumamente importante, porque como ella muy bien decía, no solo los territorios son diversos, sino que además sus problemas de seguridad también varían, o los énfasis, ¿no? O las preocupaciones más grandes, o las distintas manifestaciones, o los grupos más afectados, ¿no? Ahí hay particularidades que son muy importantes de que se puedan tomar en cuenta en coherencia con los marcos normativos nacionales, pero que puedan tener una adaptación territorial. Ahora bien, la contrapartida de eso es con los recursos que cuentan los municipios, ¿no? Como para poder materializar estas tareas y el ecosistema local. Es decir, si se cuentan con las capacidades que son muy diversas también y muy heterogéneas y desiguales entre los municipios, para poder adaptar, generar estos planes, poder participar de manera igualitaria y efectiva en estos distintos mecanismos de gobernanza, tanto en cuanto los recursos que implica esto, pero también en la capacidad de personal, ¿no? Que puedan realmente abordar estas problemáticas de manera integral y que esto no se genere en una mayor desacople de expectativas con los que los municipios pueden realmente hacer si no cuentan con las capacidades, sobre todo en territorios en que los gobiernos, las municipalidades ya tienen un nivel de estar abrumadas institucionalmente muy alta, porque tienen que solucionar muchos problemas con poblaciones donde el rol de los municipios es muy importante. Entonces creo que ahí hay que también poner ojo en el nivel de las capacidades y cómo se genera apoyo, ¿no? Para poder dar vida a la ley de seguridad municipal. Y que no suceda que esto sea una carga más o que sea visto como una carga más, ¿no? De burocracia y administración que hay que poner. Y yo creo que hay otro tema, ahí para darle el paso al resto, que es sumamente importante y que tiene que ver con la coordinación, ¿no? El desafío de la coordinación, lo mencionaba Vania y lo mencionaba José también, y es algo que cuesta mucho, ¿no? O sea, alguien también lo mencionaba en el chat, esto del trabajo en silo, ¿no? Y de cómo poder generar acá espacios de gobernanza dentro de los mandatos de cada institución y de cada nivel, ¿no? Que puedan realmente poder generar aproximaciones. Me gusta también lo que señalaba José al principio, esto de si resolvemos o gestionamos los problemas, ¿no? De gestionar y abordar los problemas de una manera realmente coordinada, que no solo ayuda al impacto, sino que también a la eficiencia de los recursos, ¿no? De estas políticas en particular. Pero ahí podría seguir hablando más, pero no me quiero extender, así que le voy a dar la palabra a Vania y a José. Muchas gracias, Valentina. José, Gracias, quizá para también no extenderme mucho, que uno de repente
yo en particular no me regulo a eso, así que eh, quiero abordar algunas de las cosas con dos anécdotas o más que anécdotas de experiencia. Uno de ellos tiene que ver con la importancia del privado y la detección quizás de fenómenos que uno no alcanza a ver o uno dice son de sentido común, pero a nosotros nos pasó en el gobierno, ya terminando el gobierno y habiendo implementado o iniciado la implementación de seguridad privada, todavía le queda mucho, tiene tiempo en la ley, que no fue a haber un gremio preocupado por la protección de la mercancía en tránsito. La ley en Chile evolucionó lo que antes era, en términos regulatorios, la regulación de seguridad privada, pero no la modificó en la manera que funciona, que ve, y en gran parte, o sea, lo que se protege es lo que está estático. Y lo único que se protege en tránsito son los valores. Y el delito muta y aprende, y el crimen organizado tiene su complejidad, ¿no es cierto? Y nos representaban el problema en una cosa bien particular que tenía un componente bien social. Y ahí lo conecto con la pregunta que tú hacías con Tanza, por ejemplo. O sea, a nosotros nos roban muchos camiones de iPhone, por ejemplo, y que a veces transportan más que valores, pero también nos roban camiones de carne cerca del 18. Y ese camión de carne, por ejemplo, retratado quizás caricaturescamente, pero lo decía, no lo plantea, no es ese camión de carne que va a una comuna que tiene uno o dos supermercados, una comuna vulnerable, lo roban, y lo roban en esa comuna, después lo están vendiendo en la cola de la feria la carne, sin cadena de frío, y probablemente después de 2 robos en el año, la cadena se piensa si es que a ese supermercado o lleva carne o sube el precio. Eh, y ahí hay una manera, un problema real, que tiene una connotación social y que desde la política pública tiene una requiere ley, y es un tipo de seguridad no reglada, pero es un servicio de seguridad privada. O sea, el privado lo que nos fue a decir en ese momento, el gremio, es decir, denos las posibilidades de que bien regulado haya protección para aquello que genera, en definitiva, no solo una pérdida para nosotros, sino que también un perjuicio social. Y, y yo creo que gran parte de lo que debiese pasar en el futuro con un sistema que sea robusto y una instalación de este tipo es entender que justamente uno trata de solucionar un problema por un lado y se desactiva el sistema por otro. Eso justamente son los problemas complejos, en definitiva, que uno trata de resolver algo y mientras está resolviendo, si lo mira de manera aislada, probablemente está provocando que se vaya incubando otro problema en otra parte del circuito delictivo. Y justamente creo que eso tiene, o sea, cuando tú preguntabas si en definitiva esta mirada punitiva, atenta contra... Yo creo que no, yo creo que un sistema bien implementado justamente tiene más que ver, y va un poco con lo que decía Valentina recién, de terminar con esta dicotomía control-prevención y avanzar hacia soluciones basadas en evidencia que responden mucho más a efectividad, a resultados. Eh, y aquí paso también a la referencia a la gestión por procesos que hay. Efectivamente, quizás el mayor dolor de la administración cuando implementa la ley, el ministerio y el nuevo sistema es justamente al salir, y esto voy a hablar una cosa meramente política, quizás me salgo un poco del tema, pero también para dar el ejemplo bien, o sea, al salir del Ministerio del Interior, con todo lo bueno que eso tenía desde el punto de vista de tener un ministerio eminentemente técnico, uno de los miedos institucionales era perder la capacidad de coordinación. Capacidad de coordinación que tampoco era tanta, porque el Ministerio del Interior vivía siempre en la emergencia de cualquier tipo, no necesariamente en la seguridad. Eh, y, y yo creo que en la misma implementación se va haciendo más relevante justo en la necesidad de mayor coordinación, de acabar con los silos institucionales, se va haciendo más relevante y también se va identificando más las carencias. O sea, yo creo que quizás la misma implementación y la instalación del sistema recién montó una línea base del desafío que tenemos institucionalmente. O sea, la desconexión en algunos de los ámbitos fundamentales para una respuesta coordinada frente al delito, yo creo que todavía es una brecha suficientemente grande. Y quizás el proceso de instalación del ministerio y del sistema también estuvo acompañado en la planificación, después del informe del PNUD, estuvo acompañado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Católica, que elaboró
una primera análisis de brecha respecto a la planificación estratégica. Y quizá el elemento más relevante en términos institucionales es justamente esta administración por silos de la respuesta gubernamental frente al delito. Y un ejemplo es lo que también colocan ahí, que es el BUD, el Banco Unificado de Datos, que es un sistema que mucho tiempo no se ha terminado de instalar en el país y que esperemos que con esto pase. ¿Mm? Ahí para no entenderme mal. Muchas gracias, José. Disculpen. Vania, gracias. Sí, bueno, voy a ser breve porque ya nos pasamos con el tiempo, pero em, respecto a la pregunta que planteabas tú, Constanza, yo creo que Chile ya trazó una hoja de ruta súper clara que está plasmada en la Política Nacional de Seguridad Pública, ¿no es cierto?, que está planificada desde el 2025 al 2031. Sin embargo, el éxito de esta política va a depender de la capacidad de comprender que la seguridad no es únicamente una tarea policial ni una responsabilidad exclusiva del Estado también. Ahí Valentina mencionaba, por ejemplo, a los privados. Y en ese sentido yo comparto esa visión de que la seguridad es más que nada una construcción colectiva que requiere de muchas instituciones con solidez, ¿no? Que requiere de la participación ciudadana, que requiere del conocimiento científico, que requiere de la cohesión social y de una visión de desarrollo que no deje básicamente a nadie atrás. Y en ese sentido yo creo que el verdadero éxito de este esfuerzo nacional no se va a medir únicamente en la reducción de las tasas de victimización, por ejemplo. Se deberá medir también, ¿no es cierto?, por la calidad de vida de las distintas comunidades, por la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la capacidad básicamente de nuestra democracia de garantizar de que todos podamos vivir en condiciones de dignidad, de libertad, de seguridad, ¿no es cierto? Eso por un lado. Respecto al riesgo de fragmentación y de esto de operar en silos, como alguien comentaba en el chat, yo creo que es un riesgo que no se puede dejar de ver, ¿no? Está ahí y no está claro cuál va a ser el pegamento, ¿no es cierto?, entre la persecución del delito y la prevención. No está claro. Eso es lo que yo visualizo, por lo tanto no veo una garantía explícita de que el sistema no pueda seguir operando en silos, ¿ya? Esa sería mi apreciación respecto a eso. Y respecto a la participación ciudadana, yo creo que ahí la debilidad es súper grande, porque si uno analiza la ley 21.730, esta ley establece un estándar muy bajo para la participación. Básicamente establece oír a la sociedad civil una vez al año. Y eso es una alerta roja, digamos, para cualquier sistema, ¿no es cierto?, que pretenda ser democrático, participativo, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante, sobre todo a nivel territorial, garantizar la participación, porque básicamente la participación lo que garantiza es la legitimidad del sistema. Y eso creo que está en riesgo. Y en ese sentido, el informe del PNUD pone unos ejemplos súper claros. Si no recuerdo mal, en Canadá o Colombia, ¿no?, donde hay, por ejemplo, financiamiento participativo, donde hay mecanismos de presupuesto participativo, fondos barriales que son gestionados por las comunidades, y esos son identificados como modelos de éxito, pero eso dentro de nuestra institucionalidad no está plasmado, ¿no? Entonces, creo que es un riesgo que todavía no se resuelve. Y evidentemente vuelvo a insistir en que esto está recién comenzando, ¿no es cierto? El ministerio lleva súper poco tiempo operando, con un cambio de gobierno mediante, entonces eh, probablemente la solución a estos problemas o a estos temores que están legítimamente manifestados se van a resolver en el tiempo o no, no lo sabemos. Con eso me quedo.
Muchas gracias, Vania, muchas gracias, Valentina, José, Vania. Ha sido un diálogo muy enriquecedor, muy interesante sobre democracia, seguridad. Salieron varios temas. Como Centro de Estudio del Desarrollo, le agradecemos profundamente la presentación del informe, los comentarios y también las preguntas. Nos permitieron ahondar en distintas aristas de un problema de seguridad en Chile. Como señalé en un comienzo, los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos permiten analizar y traer a la palestra temas que influyen directamente en la democracia. Gracias a todos quienes nos acompañan. Este seminario va a quedar grabado, disponible en todos nuestros canales digitales y los invitamos a que lo puedan reproducir y nos vemos en otro seminario que estaremos anunciando por nuestras redes sociales para que podamos seguir reflexionando, dialogando sobre democracias y temas que influyen en ella. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.